Hola a todas y todos. Hoy vamos a ver la unidad 10 que trata sobre niños, niñas y adolescentes. Este tema para mí es una nueva frontera en materia de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque quisiera conectar este tema con la historia de los derechos humanos. Vimos en la primera clase que el concepto de ciudadano ni existió siempre ni tuvo siempre la misma pretensión de universalidad. Hay un momento de la historia en que nace el concepto de ciudadano por oposición al concepto de súbdito. Esto ocurre en la Revolución Francesa y de allí este concepto es exportado a América, al resto de Europa, a Occidente y finalmente al mundo entero. El concepto de ciudadano tiene dos pretensiones. Por un lado, señalar la existencia de un sujeto de derechos. El ciudadano, a diferencia del súbdito, tiene derechos frente a los cuales el Estado debe detenerse. Por otro lado, tiene una pretensión de universalidad que no siempre fue interpretada de la misma manera. Ser ciudadano en la Revolución Francesa comprendía a todos, no comprendía a todas. Lo mismo ocurría en nuestra Constitución de 1853. Para la Carta de Virginia, en cambio, la Constitución de los Estados Unidos, ser ciudadano ni siquiera comprendía a todos, comprendía únicamente a los hombres de raza blanca. Observen cuánto tiempo llevó a la humanidad elaborar un concepto de universalidad y qué complejo que es este concepto que aún hoy todavía tengamos que estar repensando este concepto y rescatando colectivos de la invisibilidad. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Bueno, tiene mucho que ver, por eso me interesaba darles el marco. Tiene mucho que ver porque, por ejemplo, Emilio García Méndez, citando a Philippe Ares, un pensador francés, dice que antes del siglo XVII la infancia no existe. ¿Qué significa esto? Obviamente no significa que antes del siglo XVII no haya habido niños. Lo que significa es que antes del siglo XVII la infancia, el colectivo de los niños y los adolescentes, no era percibido por la conciencia social como una categoría diferenciada de los adultos. Antes del siglo XVII, la vida que llevaban los niños no era muy diferente que la vida de los adultos. Empezando, no había escuela. Entonces, ¿cómo era la vida que llevaban los niños? Apenas podían caminar y desenvolverse, los varones comenzaban a trabajar con sus padres en el campo, en los talleres, hasta en las minas. Las niñas apenas comenzaban a caminar y a desenvolverse, trabajaban en las tareas domésticas, en el hogar o fuera de él, o en las actividades en las que trabajaba su madre. ¿Cuándo se produce la construcción de la infancia? Cuando se masifica la escuela. Esa institución que había aparecido en los conventos y en la casa de los ricos. Es ahí cuando se diferencia la vida, los tiempos, la ropa de los niños de la de los adultos. Cuando el derecho descubre a la infancia, hace un pacto perverso implícito. La reconoce por lo que no puede, por lo que no sabe, por lo que no es capaz. Niños, niñas y adolescentes son descubiertos por el derecho no para reconocerlos como sujetos, sino para negar sus capacidades. El descubrimiento de la infancia es el descubrimiento de su incapacidad. Esto no quiere decir que no se haya tratado de proteger a la infancia desde siempre. Estamos tratando de ver cómo evoluciona la protección de la infancia. Estamos viendo cómo incorpora el derecho a los niños. Vamos a analizar dos momentos. El régimen jurídico anterior, que se conoce como doctrina de la situación irregular, y el régimen jurídico actual, que se conoce como doctrina de la protección integral. Resulta necesario identificar el antes y el después, no solo por inquietudes históricas. Resulta necesario conocer los dos sistemas porque el anterior, aunque está derogado, subsiste aún en prácticas y patrones socioculturales que resulta necesario modificar.
El régimen jurídico anterior, la doctrina de la situación irregular, en la Argentina se encuentra en la Ley Agote de 1919, conocida como Ley de Patronato. En el sistema anterior, niños, niñas y adolescentes eran visualizados como un colectivo homogéneo, determinado por su incapacidad. Piensen ustedes que en ese momento se accedía a la mayoría de edad a los 21 años, o sea que desde 0 hasta los 21 años el derecho consideraba que el colectivo era absolutamente homogéneo y dominado por la idea de la incapacidad. Era tan incapaz un joven de 20 años como un niño de 1 año. Este sistema concibe a niños, niñas y adolescentes como objetos de protección a partir de una definición negativa de ellos. En palabras de Carlos Gómez da Costa, una definición basada en lo que no saben, no tienen o no son capaces. Este sistema establece la incapacidad para estar en juicio sin representante, la incapacidad para decidir sobre su persona, sobre sus bienes. Niños, niñas y adolescentes aparecen como objetos de protección, no son reconocidos como sujetos de derecho, sino como incapaces que requieren un abordaje especial. La doctrina de la situación irregular divide a la infancia en 2 grupos. La infancia sin o con poca familia y escuela, que es a quien denomina menores y que en este caso se los considera en situación irregular y sujetos, por lo tanto, al patronato del Estado. Y otra infancia, la infancia con familia y escuela, pero que está sujeta al patronato del pater familia, o sea, el padre de familia con una patria potestad exclusiva, y él es, en este caso, el responsable de los niños y adolescentes de la familia. Por eso es que las leyes del Estado no son para toda la infancia, sino solo para la parte de aquel universo de infancia y adolescencia denominada como menores, es decir, la infancia sin o con poca escuela y familia. El sistema de la situación irregular crea un derecho del menor en el que la opinión de niños, niñas y adolescentes no tiene relevancia. No tiene relevancia para el Estado, no tiene relevancia para la familia, no tiene relevancia para la escuela. Se afecta la función jurisdiccional, ya que el juez de menores debe ocuparse no solo de las típicas cuestiones judiciales, sino también de suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas. Por eso se espera que el juez actúe como un buen padre de familia en su misión de encargado del patronato del Estado sobre estos menores en situación de riesgo o de peligro material o moral. De ahí que el juez no esté limitado por la ley y tenga facultades omnímodas de disposición e intervención sobre la familia y sobre el niño. Como consecuencia, se desconocen todas las garantías individuales reconocidas por los sistemas jurídicos de los estados de derecho a todas las personas, no solo a las personas adultas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Este sistema protege o desprotege? Al conceptualizarse al niño como menor e incapaz y como objeto de protección, se le impide el acceso a la justicia. Sin embargo, esto no es visto en ese momento como un problema, sino como una solución, porque se considera que ese niño, si tiene familia, estará representado por la familia, y si no tiene familia, estará representado por el Estado. Pero vuelvo a repetir, lo que él piense, lo que él sienta, lo que él pueda hacer, de ninguna manera se considera un dato relevante. Este sistema, denominado de la situación irregular, porque les repito, la intervención del Estado se focalizaba más en aquellos niños sin o con poca familia y escuela, entró en crisis en la década del 60 en los Estados Unidos y en la década del 80 a nivel de la comunidad internacional. Con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 comenzó a abrirse una nueva etapa. En términos generales, es posible sostener que ningún otro instrumento internacional específico de protección de derechos humanos
ha tenido la aceptación y el consenso generado por la Convención de los Derechos del Niño. La razón que explica tal generalizada aceptación se encuentra en el hecho que prácticamente en todo el mundo los niños son considerados las personas más vulnerables en relación a las violaciones de derechos humanos y que requieren una protección específica. En menos de un año, la Convención de los Derechos del Niño obtuvo las 20 ratificaciones necesarias para entrar en vigencia y actualmente es el tratado más universal de todos los tratados que existen porque está ratificado por la totalidad de los países menos por uno. El único Estado que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño es Estados Unidos. Esto tiene que ver con una cuestión de política exterior de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no ratifica tratados de derechos humanos y obviamente si no ratificó ningún tratado de derechos humanos de, digamos, las personas mayores de edad, bueno, sería ilógico ratificar la Convención de los Derechos del Niño para reconocerles derechos a las personas y luego retirárselos a los 18 años. No es que estemos justificando la posición de Estados Unidos, sino que estoy explicando que tiene una cierta lógica interna para la política exterior de los Estados Unidos dentro de lo ilógico que es, a mi criterio, la posición de no ratificar tratados de derechos humanos, no reconocer la existencia de derechos humanos. Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990 por la Ley 23849. A su vez, en 1994 se le incorpora a la Constitución Nacional en el listado de tratados internacionales que se encuentran en el artículo 75, inciso 22. El modelo que trae la Convención de los Derechos del Niño es absolutamente diferente a toda la legislación sobre infancia que existía en ese momento en la Argentina. La Convención de los Derechos del Niño planteó una ruptura histórica e ideológica con la legislación argentina sobre minoridad. La Convención de los Derechos del Niño define al niño y trata sus problemas desde una óptica muy diferente. Emilio García Méndez dice que es la Revolución Francesa que a los niños les llegó 200 años después. La Convención de los Derechos del Niño implica un cambio copernicano en la relación entre niños y adultos en los distintos ámbitos en los que ésta se produce, la familia, la escuela, el Estado. La legislación sobre la infancia y adolescencia se terminó, podríamos decir, de completar, terminó de hacerse coherente con la Convención de los Derechos del Niño recién muchos años después, porque decíamos que cuando Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, toda la legislación interna de Argentina se basaba en presupuestos ideológicos absolutamente diferentes que se daban de narices con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Llevó 25 años para la Argentina homogeneizar su legislación, o sea, que la legislación interna se modifique y se armonice con la Convención de los Derechos del Niño. Podemos señalar varios hitos. Uno de estos hitos fue en el año 2005 la Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que dicta normas en la misma línea de la Convención de los Derechos del Niño y aparte deroga la Ley de Patronato. Y el último hito, el que terminó de armonizar la legislación interna argentina con la Convención de los Derechos del Niño, fue la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015. Recién entonces la legislación nacional se adecuó a la Convención de los Derechos del Niño, es decir, 25 años después que el tratado fue ratificado por nuestro país y 21 años después que la Convención fuera incorporada a la Constitución.
Vamos a analizar ahora los conceptos fundamentales de la legislación actual sobre infancia y adolescencia que se estructuran en este nuevo sistema que se conoce como Sistema de la Protección Integral. El primero de estos conceptos fundamentales es que niños, niñas y adolescentes hoy se consideran sujetos de derecho y así están consagrados y consagrados en nuestro derecho. Mayer dice que niños y niñas son personas con todos los atributos de la dignidad humana y que su inmadurez solo admite aumentar sus derechos, nunca disminuirlos. La Convención considera al niño o niña como sujeto pleno de derecho, merecedor de respeto, dignidad y libertad, abandonando con este enfoque el concepto de niños y niñas como objetos pasivos de intervención por parte de la familia, el Estado y la sociedad. Ahora bien, ser sujeto de derecho no significa equiparar a los niños con los adultos. Significa que no se debe conceptualizar a la infancia solo como un proyecto de algo que será, sino que se los debe conceptualizar como sujetos actuales de derecho que deben ser apoyados y ayudados a continuar con su desarrollo. No se puede confundir la capacidad de goce de los derechos, que eso es inherente a las personas humanas y que constituye una regla de Jus Cogens, con la incapacidad absoluta o relativa que tienen las personas menores de edad para ejercitar determinados derechos por sí mismos. Esto significa reconocer que niños, niñas y adolescentes tienen un rol distinto en la familia, que no deben ser percibidos como propiedad de sus progenitores en situaciones en que solo sean mirados pero no escuchados. Significa que hacia adentro de las familias deben establecerse relaciones democráticas y de respeto mutuo. Se debe pensar que los derechos civiles de los niños no cesan cuando estos atraviesan el umbral de sus hogares. Esto implica también reconocer un rol distinto en la escuela. La escuela no debe premiar la sumisión y el silencio y castigar el comportamiento crítico. La escuela debe establecer también relaciones de mutuo respeto que impliquen un aprestamiento para la vida democrática. Implica reconocer también un rol distinto al Estado. Esto significa que el Estado debe descartar normas y prácticas discriminatorias contra los niños y que debe reconocer que niños, niñas y adolescentes, en cuanto a seres humanos, tienen los mismos derechos que todos los seres humanos, más un plus que se deriva de su condición de personas en desarrollo, ya que el niño es un ser en crecimiento que debe descubrir y asumir su libertad y sus responsabilidades en cada etapa de su evolución. Esto produjo un cambio de lenguaje y de contenido, ya que no se considera que niños, niñas y adolescentes sean incapaces, sino que tienen capacidades progresivas. Esto significa que ya no puede hablarse de patria potestad en los mismos términos en que lo hacía nuestro código anterior, sino de autoridad parental, que tiene un contenido mucho más rico y equitativo en cuanto a que no significa un derecho de disposición sobre personas menores de edad e incapaces, sino que la autoridad parental se funda en derechos y deberes de los progenitores, pero que tienen como objetivo y como mira el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esta noción de capacidades progresivas que decíamos vino a reemplazar la idea de la incapacidad, revela una tensión entre la necesidad de preparar a niños, niñas y adolescentes para una vida independiente y la necesidad de brindarles una protección especial. Implica también un cambio de óptica, implica dejar de fijar la atención en lo que niños, niñas y niños no pueden o lo que les falta, para fijar la atención en lo que sí entienden, lo que sí tienen y lo que sí pueden. Esto permite diferenciar las distintas etapas. Obviamente no podemos tratar a un niño de 2 años igual que a un adolescente de 17. Esto se refleja en nuestro actual Código Civil y Comercial, que en el artículo 25 dice que menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años y es adolescente quien cumplió 13 años. Observen que ya no se considera la infancia
un colectivo homogéneo, se distinguen por lo menos prima facie dos etapas, infancia y adolescencia, y se las distingue para darles un tratamiento jurídico diferenciado. Este concepto de capacidades progresivas se refleja actualmente en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Observen qué diferente que es este tratamiento de considerarlos simplemente como incapaces. Este mismo artículo 26 trata una diferenciación de capacidades. Como decíamos, se presume que el adolescente entre 3 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o que provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. O sea que ustedes observen que el adolescente entre 13 y 16 años se le adjudican disposiciones especiales sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, puede concurrir a un CAPS, a un hospital y solicitar información sobre métodos anticonceptivos, puede solicitar, por ejemplo, vacunas, o sea, tratamientos no invasivos y que no comprometan su estado de salud. Ustedes me dirán, bueno, la vacuna puede ser algo invasivo. Una vacuna no se considera invasiva porque, aunque implique un pinchazo, por ejemplo, es algo que, digamos, está destinado a la protección de la salud. Ahora, si se trata de tratamientos invasivos o que comprometan su estado de salud o que esté en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento, pero con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior sobre la base de la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización o no del acto médico. Entonces ustedes observen que a partir de los 13 años, cuando estemos hablando de situaciones que pongan en riesgo, comprometan la integridad de la vida, se necesita la concurrencia de la voluntad del adolescente con la voluntad de quien ejerza la autoridad parental. Y en caso que exista disidencia entre estas dos voluntades, será el juez, la jueza, quien deba resolver el conflicto, pero teniendo en base las opiniones médicas y los riesgos que acarreen al adolescente, tanto realizar el acto como no realizar el acto, porque todos sabemos que las operaciones, por ejemplo, siempre incluyen riesgo, pero que muchas veces es más grande el riesgo de no someterse a una operación que el de sí someterse a una operación. Pero observen cómo el derecho va estableciendo etapas y va estableciendo, digamos, una progresión. Cuanto más años tiene la persona, más derechos y más autonomía se le reconocen y más posibilidades de ejercerlo en forma independiente. Nuestro actual Código Civil y Comercial también establece en el mismo artículo que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo. Un ejemplo importante del rol que cumple el concepto de capacidades progresivas en cuanto al cambio de mirada, al mandato de posar la mirada sobre lo que los niños, niñas y niños pueden, saben y quieren, es el reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Este derecho está contemplado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 26 de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo 12? Dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por intermedio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. En línea con este artículo de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 26 del Código Civil y Comercial dice: la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. O sea que observen, vamos a tratar de explicar, porque estos dos artículos realmente son muy ricos y muy complejos. Ustedes observen que por un lado se establece que la obligación del Estado de reconocer el derecho a ser oído. Y este derecho a ser oído no es simplemente el derecho a ser oído como quien escucha caer la lluvia, es el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. ¿Esto qué significa? Por un lado significa que los estados deben dar, y el derecho procesal sobre todo, debe dar la bienvenida a los niños al proceso. O sea, los procesos deben incluir momentos en donde jueces y juezas llamen y escuchen a niños, niñas y adolescentes. Y este momento tiene que ser necesariamente antes del dictado de una sentencia. Por otro lado, ¿qué significa esto de escucharlos y que su opinión sea tenida en cuenta? Por un lado, significa que tienen que ser escuchados teniendo en cuenta sus capacidades progresivas. O sea, cuanto más grande sea el niño, más importante será el peso específico de su capacidad. En el ejemplo que dábamos, no es lo mismo el espacio procesal que se le dará a un niño de 2 años que a uno de 5, que a un adolescente de 15. Ahora, en algún momento se discutió al cuánto tiempo el juez debía llamar a los niños. ¿Será, se decía al principio, a partir de los 12, luego se decía, bueno, será a partir de que los niños ya aprenden a hablar? Bueno, hoy hay una interpretación amplísima, porque el derecho a ser oído no se lo interpreta como el derecho a escuchar a un niño que ya sabe hablar, sino como, digamos, un derecho de contacto directo del juez con un sujeto de derecho. Esto significa que podemos estar hablando de un bebé, pero que es importante que si está en discusión, por ejemplo, los cuidados que recibe este bebé o si es objeto de malos tratos, bueno, será importante que el juez digamos, tenga un acercamiento directo y un contacto directo, porque cuestiones como, por ejemplo, observar si está con bajo peso, o si tiene moretones, o si está golpeado, o si, digamos, tiene los avances que se espera para su edad, o sea, por ejemplo, si puede sostener la cabeza o si tiene bien la motricidad, algo que cualquiera que haya criado hijos sabe cuáles son, qué es lo esperable de un niño de 1 año, de un niño de 2 años. Entonces, esa observación directa permite a quien juzga que obviamente no se le escapen las cosas más gruesas, porque ustedes piensen que si quien juzga no tiene un contacto directo con un niño porque es un bebé, bueno, ese bebé podrá estar absolutamente desnutrido y lleno de moretones y golpes, y al juez se le estará pasando el elefante gigante dentro de la habitación. Entonces, decíamos que por un lado esto del derecho a la escucha hoy se interpreta en un sentido amplísimo como un derecho a un contacto directo.
Y también se interpreta en un sentido amplio en cuanto a que la escucha tiene que estar apoyada en forma interdisciplinaria. Por eso es que hoy, por ejemplo, en los juzgados de familia, en los juzgados penales, se escucha a niños, niñas y adolescentes con el auxilio de una psicóloga o un psicólogo, porque tal vez el niño o la niña no hablan, pero sí dibujan, o sí juegan, o sí pueden expresarse, y la mirada de un profesional de la psicología puede aportar incluso en situaciones en donde los niños no tienen todavía desarrollada el habla. Ahora, ¿qué significa esto de que su opinión deba ser tenida en cuenta? No significa que lo que pidan niños, niñas y adolescentes, el juez esté obligado a decir que sí o a fallar en ese sentido. Sí significa que así como quien juzga evalúa la posición del actor y la posición del demandado, y para decir que sí o al actor o al demandado, o para decir que no al actor o al demandado, tiene que fundamentar en derecho, en normas jurídicas o en situaciones probadas en el expediente de por qué está aceptando una posición y rechazando otra. Lo mismo ocurre con este nuevo sujeto del derecho procesal, que son niños, niñas y adolescentes. O sea, el juez tiene que evaluar la postura del niño, niña o adolescente y hacer un razonamiento de derecho y en base a las probanzas de autos para decidir si lo acepta o si lo rechaza. Una vuelta más de tuerca al reconocimiento de las capacidades progresivas de niños, niñas y adolescentes está en la actual posibilidad que tienen de comparecer en juicio con un abogado defensor del niño en situaciones de colisión de intereses con sus progenitores. Pasemos ahora a analizar otro elemento importante de la doctrina de la protección integral, o sea, de las nuevas disposiciones relativas a la infancia y la adolescencia, que es el concepto del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Este es el segundo concepto revolucionario que trae la Convención de los Derechos del Niño y que está en el artículo 3.1. Establece la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho de autonomía de los niños y su necesidad de protección. De este concepto del interés superior del niño se ha dicho, sobre todo en la primera etapa de la Convención de los Derechos del Niño, que era el caballo de Troya de la Convención de los Derechos del Niño, que era una trampa para cazar niños, porque este fue el concepto que tuvo una aceptación inmediata, el que fue más usado, pero también el que fue peor interpretado de todos los conceptos de la Convención de los Derechos del Niño. Lo que ocurre es que fue el concepto más funcional para modificar el lenguaje sin modificar el contenido de las resoluciones. Entonces, muchas veces, en lugar de decir en ejercicio del patronato del Estado y hacer lo que el juez estime con amplísimas facultades, lo que el juez quiera hacer, se decía en pro del interés superior del niño y se hacía también lo que el juez quería hacer. Entonces, ¿qué significa esto del interés superior del niño? Bueno, el interés superior del niño, ante todo, tenemos que decir que no es lo que el juez quiere. El interés superior del niño significa que otros intereses, como los del Estado, los progenitores, no tienen por qué prevalecer en forma autónoma. Este principio se puede aplicar de tres materias distintas. Por un lado, sirve de base para un enfoque orientado hacia la infancia en todas las actividades y decisiones referidas a niños.
O sea, el Estado, en todas las actividades que tome en materia de niños, tiene que tener presente el concepto del interés superior del niño. Sirve también de principio mediador para ayudar a resolver la confusión que se establezca en torno a distintos derechos. Por ejemplo, el derecho de defensa y el derecho de defensa de un imputado y el interés superior de un niño que ha sido víctima de un derecho, que ha sido víctima de un delito. En un primer momento, cuando se establecieron las cámaras Gesell, hubo muchos planteos de nulidad de por qué a los niños se los tenía que, interrogar en un ambiente tan protegido, fuera de la mirada del acusado y de la mirada del abogado del acusado, en un ambiente en donde estén únicamente en presencia de un psicólogo. Bueno, acá, como ustedes ven, el interés superior del niño hace de mediador para considerar que en estos casos se trata de una víctima que tiene que ser protegida y en estos casos incluso enervando, debilitando el derecho de defensa del acusado. El interés superior del niño también sirve de base para evaluar leyes y prácticas de los estados partes en materia de protección de los niños. Por ejemplo, en políticas públicas es frecuente la discusión de dónde recortar el presupuesto, o sea, dónde adjudicar más presupuesto y dónde recortar presupuestos. Bueno, si aplicamos el interés superior del niño, tenemos que decir que cuando haga falta recortar presupuesto, no se puede recortar presupuestos de partidas que estén dedicadas a niños, porque los niños tienen un interés superior frente a otros intereses que debe defender el Estado. ¿Qué es lo que dice el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el que trajo este concepto? Dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. La Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país aportó elementos muy importantes para precisar el concepto de interés superior del niño y evitar su uso discrecional. El artículo 3 de la Ley 26061 dice: a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por esta ley. Ustedes observen qué importante que es este artículo, porque invocar únicamente el interés superior del niño en una sentencia es una invocación vacía y en consecuencia carente de fundamento. Para que la invocación tenga efecto es necesario conectar el concepto de interés superior del niño con algún derecho del catálogo de la Convención o de los catálogos que trae la 26061 o el Código Civil y determinar y explicar y fundamentar por qué esa resolución está priorizando o está defendiendo o está promoviendo alguno de los derechos concretos que tiene ese niño, niña o adolescente. En el Código Civil encontramos importantes aplicaciones del concepto del interés superior del niño, como para dar algunos ejemplos. En el artículo 639 se establece que el interés superior del niño rige la responsabilidad parental, o sea, la responsabilidad parental, dice el artículo, se rige por los siguientes principios, y el primer principio que establece es el interés superior del niño. Entonces observen ustedes cómo el interés superior del niño es un límite a la responsabilidad parental. El artículo 647
es muy importante recordar lo que dice, porque establece la prohibición de malos tratos y el auxilio del Estado. El artículo dice: se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe físico o psíquicamente a los niños y a los adolescentes. Dice también que los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado. Miren qué importante que es que el Código Civil lo diga ahora con todas las letras, porque es muy importante cambiar un patrón sociocultural de conducta que está muy arraigado en muchas familias de nuestra sociedad, que consideran que a los niños se los puede educar a golpes o con malos tratos psicológicos. Bueno, vamos a abordar ahora, ya estamos en condiciones de abordar lo que es la doctrina de la protección integral, que es el otro concepto fundante importantísimo que trae la Convención de los Derechos del Niño. Mary Beloff dice que hay que interpretar la doctrina de la protección integral en un concepto garantista. En ese concepto dice que interés superior del niño significa satisfacción de sus derechos y protección integral es protección de derechos. La doctrina de la situación irregular judicializa los problemas psicosociales de la niñez y crea la figura de un juez de menores, quien con amplias facultades discrecionales tiene la función de resolver los problemas de este grupo social ante la falta de políticas sociales por parte del Estado. La doctrina de la protección integral, en cambio, supone dejar atrás la judicialización de asuntos exclusivamente sociales y el internamiento de niños y jóvenes cuyos derechos económicos, sociales y culturales se encuentran vulnerados. Lo que implica es que el Estado tiene que adoptar programas de ayuda social familiar para que los niños puedan permanecer en sus hogares y para que no deban ser alojados en institutos niños solo con motivo de que tengan sus derechos económicos, sociales y culturales vulnerados. O sea, si un niño está pasando hambre, si un niño no está yendo a la escuela, lo que tiene que hacer al Estado es promover que dentro de la familia y dentro del grupo familiar pueda acceder a la alimentación, acceder a la escolarización. Recién si fracasan esas políticas públicas porque la familia no puede sostener esos programas, recién se buscará alojarlo en, por ejemplo, la familia ampliada o provisoriamente en algún dispositivo de cuidado institucional, mientras se busca, por ejemplo, que sea adoptado por otra familia. Pero de ninguna manera las cuestiones socioeconómicas tienen que ser un motivo de separación de los niños de la familia biológica o de la familia ampliada. En este nuevo modelo, el Estado se compromete a transformar su relación con la infancia, abandonando la concepción del niño como incapaz y logrando el respeto de todos sus derechos en conjunto, así como el reconocimiento de una protección adicional. O sea, la idea es que no por proteger unos derechos terminemos violando otros. La doctrina de la protección integral delimita la labor del juez a la resolución de conflictos jurídicos. Se fortalecen las garantías procesales y se establecen obligaciones a cargo del Estado de establecer políticas de carácter integral que respeten al niño como sujeto de derecho. Como reflexión final, me gustaría decir y destacar que nuestro país ha transitado por un largo camino desde 1990, que es el año en que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, hasta la efectivización de sus disposiciones y modificación de la legislación interna. Este proceso duró 25 años, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, y
No me parece que deba considerarse como un proceso que haya sido terminado, finalizado, completado. Algunas de las excelentes disposiciones que nos rigen actualmente aún no han producido el cambio cultural en la mirada hacia la infancia y adolescencia que exigen esas disposiciones. Para comprobar esto basta reflexionar sobre lo extendido que están en nuestra cultura los golpes y maltratos psicológicos de niños, niñas y adolescentes y la falta de percepción que hay de los mismos como situaciones de abuso, cuando no de delitos. También quisiera invitarlos a reflexionar sobre la necesidad de promover prácticas democráticas de inclusión y tolerancia en las familias y en las escuelas, para que recién entonces podamos afirmar que los derechos de niños, niñas y adolescentes se cumplen tal como están consagrados hoy en nuestra legislación.